Seguimos con los que son los principios físicos aplicados a fisioterapia. Y tenemos otra parte muy importante que es la electricidad. La electricidad se usa regularmente en electroterapia. Vemos que la electricidad nos dice que es una manifestación de energía, de electrones que pasan a través de un medio conductor. Esto va a depender mucho de la carga eléctrica, del voltaje, de la intensidad y pasan a través de un circuito eléctrico. La carga eléctrica, pues bueno, es la cantidad de electricidad que pasa en un tiempo determinado. Aquí, por decir, si nosotros tuviéramos que es un segundo, tenemos que hay 1, 2, 3, 4 electrones que pasan en un segundo. A esto también se le conoce como intensidad y se mide en amperes. Diferencia de potencial. La diferencia de potencial es una fuerza que impulsa a ceder electrones de donde hay exceso a donde hay un déficit. Aquí les voy a poner un ejemplo con dos tinacos de agua, uno que tiene mucha agua, otra que tiene menos agua, y están unidos a través de un medio conductor que sería este. Si nosotros abriéramos ese medio conductor, esta zona donde hay más agua se va a ir a donde hay menos agua hasta que haya un equilibrio. Esto es gracias a una diferencia de potencial y esto es bien importante que nosotros sepamos para lo que es la aplicación de electroterapia. El flujo es lo que es el paso de la corriente de negativo a positivo hasta buscar un equilibrio. Ese es un flujo. Por decir, aquí nosotros vemos este flujo que va de acá, ¿ok? Aquí donde hay un exceso de electrones a donde hay un déficit. Polaridad tiene que ver con la carga eléctrica. Por decir, unos tienen acumulación de iones positivos y otros tienen acumulación de iones negativos. Es importante que sepan ustedes que polaridad positiva con positiva se repelen, polaridad negativa con negativa se repelen y polaridades opuestas se atraen. Dentro de electroterapia, pues existe algo que se llama ánodo, que es positivo, cátodo, que es negativo. Intensidad, ya lo habíamos platicado, es parecido a lo que es carga eléctrica. Algunos autores lo manejan como un concepto semejante. Es el movimiento de carga entre dos polos en una unidad de tiempo y se mide en amperes, o sea, es la cantidad de iones disponibles en un determinado tiempo. Pero en el cuerpo humano, poner un ampere es mucho, por eso es que se utilizan miliamperes. Un ampere me puede generar quemaduras, me pueden generar algún tipo de infarto en el miocardio. Voltaje pues es la cantidad de carga eléctrica que hay en este caso en una batería, ¿no? Puede ser también una conexión de electricidad, pues ahí hay voltaje. ¿Por qué? Porque ahí hay acumulación de iones que me van a generar una diferencia de potencial. Aquí pues hay muchos iones, ¿sale? Iones, aquí. Y aquí hay un déficit. Entonces van a viajar hacia donde hay un déficit y se mide en volts. En electroterapia se utilizan aproximadamente 12 volts que se van dosificando de acuerdo pues a las aplicaciones. Resistencia, pues es la dificultad que presenta el circuito al paso de la corriente, se le llama impedancia cuando nos referimos al cuerpo humano. Vemos cómo los buenos conductores pasa la corriente sin problemas, en los semiconductores hay una turbulencia y de plano en los aislantes no hay como tal un paso de electrones y se mide en ohms. La impedancia es lo mismo, el mismo término, pero aplicado en el cuerpo humano, que es la resistencia al paso de la corriente. Vemos cómo aquí pues hay diferente tipo de resistencia dependiendo del cuerpo. Hay algunas zonas que son más resistentes que otras, hay personas que son más resistentes que otras dependiendo de la complexión, de la hidratación, del tejido graso. La ley de Ohm pues nos habla de estas tres partes que es la intensidad, el voltaje y la resistencia y nos dice que la intensidad depende del voltaje, pero es inversamente proporcional de los cambios de la resistencia. Y en esta imagen lo vamos a entender muy bien. Vemos cómo el ampere, que es la intensidad, quiere pasar. El voltaje lo está empujando, pero la resistencia está impidiendo. Si aquí hubiera más voltaje, la intensidad va a aumentar. Pero si en lugar de más voltaje hubiera más resistencia, la intensidad va a disminuir.
Existen dos tipos de corrientes. La primera es la corriente continua. La corriente continua, pues es una corriente que tiene una fase de cierre, una fase de sostén, una fase de apertura y hay una acumulación de iones, en este caso positivos o negativos, dependiendo de cómo lo veamos. Y en este caso, una corriente alterna sería una corriente que tiene cambios de dirección. Esta corriente continua solamente tiene una dirección, tiene polaridad positiva, y por otra parte, este tiene polaridad negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Y aquí no hay acumulación de iones. Por eso es que la corriente alterna tiene mayor resistencia, tiene menor resistencia y es más agradable para el cuerpo humano. Entonces, la corriente alterna, pues es bifásica, tiene dos fases, que en este caso sería una positiva y una negativa, y no hay acumulación iónica. Existen diferentes tipos de conductores. Unos tipos de conductores son de primer orden, de segundo, en una clasificación, buenos, semi y malos conductores, y van a depender pues, de las características físicas y químicas de los materiales, ¿no? Los de primer orden son los metales. Los metales son muy buenos conductores, pero nos dice que no permiten cambios químicos en el material. Van a experimentar calor, cambios físicos sí, o de electricidad, pero no van a permitir cambios químicos. Los de segundo orden, que somos nosotros, el cuerpo humano somos de segundo orden, pues sí hay iones, en este caso, perdón, son iones en disoluciones, y sí va a haber cambios tanto químicos y cambios físicos. También existe la otra clasificación, buenos conductores, metales, semiconductores, el cuerpo humano, ¿sale? Y malos conductores, plásticos, cristales, madera. Los buenos conductores en el cuerpo, pues son como los metales que tenemos, los brackets, algunas personas, las esclavas, los anillos, algunas prótesis metálicas en articulaciones, que son bien importantes estudiar porque tenemos que ver que no haya una acumulación iónica, ¿no? En estas zonas, porque conducen la electricidad más fácilmente. Los semiconductores, pues nosotros podemos experimentar cambios químicos y cambios físicos. Y los malos conductores también son buenos estudiarlos porque tenemos que existen malos conductores en el cuerpo, como el cabello, como las uñas. Entonces, si un paciente tiene mucho vello, pues tenemos que depilarlo o tenemos que utilizar soluciones como por decir agua, para hacer que haya una mayor transferencia de energía. Física de la onda, pues la onda pues es una perturbación en un medio, ¿no? Vemos como aquí hay una onda, esa onda pues está en tanto el eje Y, eje X y eje Z, tiene diferentes características como longitud de onda, que es como bien lo marca aquí, de una cresta a otra cresta. Cresta es la parte más alta, que tiene que ver con la amplitud, que es la diferencia que hay más grande que hay entre el nodo sería el punto donde está en la línea de equilibrio, esta es la línea de equilibrio, y la distancia, ¿no? Aquí tenemos como tal la amplitud, la longitud desde cresta a cresta, el nodo es un punto, el periodo es la suma de la polaridad positiva, negativa y el estado de reposo o la interfaz. Un periodo empezaría aquí y terminaría acá porque este no tiene fase de reposo. Y aquí habría 4 periodos, 1, 2, 3 y 4. Estos 4 periodos, si estuvieran en un segundo, serían 4 Hz, que sería el número de ondas o de periodos en un segundo, y se mide en ciclos por segundo y en Hz. Sonido. El sonido pues lo utilizamos también en fisioterapia, y dice que es un fenómeno que estimula al oído. Se percibe cuando un cuerpo vibra a una frecuencia entre 15 y 20.000 ciclos sobre segundo. Algo superior se le conoce como ultrasonido y el cuerpo no lo puede captar. El sonido tiene diferentes fenómenos acústicos. Un fenómeno es la reflexión, que es como el reflejo de una onda sonora. Entonces,
viene aquí lo que es el reflejo, bueno, la onda, y va a reflejarse, ¿ok? Este reflejo sucede en los huesos, ¿no? Llega el sonido, choca con el hueso y se va. Y aquí genera también una resonancia, o sea, el hueso vibra. La refracción no es el reflejo como esta, es el cambio de dirección. ¿Okay? En el mismo sentido, esto se denomina como diferente sentido, ¿no? Cambia el sentido, que va hacia abajo sube, y no va en el mismo sentido, que es hacia abajo, ¿no? Pero hay cambios de direcciones, unos se van para afuera, otros se van para adentro. A eso se le conoce como refracción, al cambio de dirección, y esto ocurre mucho en ultrasonido. Un haz de ultrasonido puede medir 5 centímetros cuando entra, pero hasta el fondo de la aplicación se amplía esa zona por el cambio de dirección. La resonancia, pues bueno, es la vibración de un cuerpo que hace vibrar a otro. Y esto lo podemos ocupar en fisioterapia para algunas técnicas tanto de diagnóstico como de intervención. El ultrasonido, pues dice que es una fuente sonora que dura por arriba de 20.000 Hz. Regularmente utilizamos 3 MHz o 1 MHz y se hace a través de un efecto piezoeléctrico, que es la deformación de en este caso de un cristal, que es como el cuarzo, que tiene deformaciones mecánicas. Entonces, entra la electricidad, me hace deformaciones en el cuarzo que está dentro del cabezal, sale sonido, y este sonido en el cuerpo por la vibración me genera calor. Entonces vean cómo aquí entra electricidad y me da calor. Y este calor pues me va a dar efectos fisiológicos en el cuerpo, como aumento del metabolismo, como aumento de la circulación sanguínea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos serían como los principios físicos más importantes y existen muchos que también se utilizan, pero estos son los más importantes.